De modo que muchas personas pues están molestas y pues no están de acuerdo con eso, y se ha creado mucha controversia en México porque se dice que esos fondos se están utilizando precisamente para pagar las pensiones del bienestar. Gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Marta, y si les dijera que parte del dinero que millones de mexicanos tienen guardados para su retiro pueden caer en un fondo administrativo del gobierno de México. Yo sé que esto se oye muy absurdo, pero eso es lo que está pasando, y eso ha causado una polémica bien grande allá en México, porque se dice que el gobierno mexicano se está quedando sin dinero para pagar las pensiones del bienestar y que está agarrando los ahorros de millones de mexicanos que están guardando en sus cuentas de Afore para poder solventar estos pagos, porque cada día hay más personas que están pidiendo estos beneficios del bienestar. El gobierno necesita más dinero para poder hacer estos pagos de las pensiones del bienestar. Y quise tomar este tema porque sé que millones de mexicanos están recibiendo la pensión de bienestar aquí en Estados Unidos. Pues en este video vamos a separar los rumores de los hechos, porque les voy a compartir toda la información referente a este tema, porque siempre tenemos que estar bien informados, porque recuerden, el saber es poder. Pero antes de continuar con este video, como siempre, les recuerdo, si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse, regálenme un like, y si le hacen hype a los videos, me van a ayudar mucho más. Y compartan esta información para que llegue a las personas que más lo necesitan. Y pues sí, es verdad, el gobierno mexicano está transfiriendo fondos de las cuentas de Afore que están inactivas al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero realmente no se puede afirmar que estén realmente utilizando ese dinero para pagar las pensiones del bienestar. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el gobierno está agarrando el dinero de las personas que han ahorrado durante muchos años para su retiro? Pero primero vamos a aclarar lo que es el programa del bienestar, porque este programa es enorme. No nada más cubre los 6,400 pesos bimestrales para pagar las pensiones de adultos mayores del programa de pensiones del bienestar. Por supuesto que no. El programa del bienestar abarca muchos programas que están bajo el mismo esquema del bienestar. Aquí se los muestro. Para el 2026 se contemplaban más de 14 millones de beneficiarios y una inversión superior a 500 millones de pesos. Mucho, mucho dinero. Esto quiere decir que el programa necesita una cantidad enorme de recursos, y estos recursos pues tienen que venir de los contribuyentes. Pero la verdad es de que no es suficiente, de modo que ¿de dónde es que realmente viene este dinero? La respuesta oficial es de que estos programas se mantienen de fondos y presupuestos del gobierno. Pero también hay otro fondo que conlleva la palabra bienestar y que lleva relación directa con el Afore. Y ahí es donde realmente empezó toda la confusión. Y lo único es que los dos fondos y los dos programas tienen prácticamente el mismo nombre. Solamente unas palabritas lo diferencian uno del otro. Y este fondo se llama Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y este fue creado el 2024. Como ven, se parecen, pero no son lo mismo. Y el objetivo de los fondos de pensiones para el bienestar
es muy diferente a las pensiones del bienestar para adultos mayores. Es muy distinto. Porque este fondo de pensiones para el bienestar es algo que creó el gobierno para complementar algunas pensiones de personas que trabajan por su cuenta. O sea, las pensiones de trabajadores que cotizan bajo el régimen de cuentas individuales, principalmente del IMSS y del ISSSTE. La idea es muy parecida a lo que sucede aquí en Estados Unidos, que cuando una persona recibe una pensión muy mínima, la complementan con un seguro suplementario que es el SSI. Así que si una persona recibe muy poquito, le dan un suplemento con este seguro y pues ya recibe $940 mensuales, que ya es un poquito más. Lo mismo está haciendo el gobierno de México. No encontré ninguna evidencia que ya lo esté haciendo, pero supuestamente lo que está haciendo es suplementando las pensiones de estos trabajadores porque cotizan individualmente y la pensión es muy mínima, entonces se la suplementan con este fondo de pensiones para el bienestar. Pero precisamente aquí es donde está la controversia, porque el gobierno de México anunció que va a empezar a transferir los fondos de personas contribuyentes y que esas cuentas están inactivas y que esos fondos se van a transferir al fondo de pensiones para el bienestar para poder llevar este programa. De modo que pues a muchas personas les parece injusto, porque si una persona ha estado ahorrando toda su vida para retirarse, pero por alguna razón ya no tuvo actividad en su cuenta, ya sea porque lo descansaron del trabajo y no ha podido conseguir otro, o porque simplemente se enfermó y ya ha estado en su casa por un tiempo, pero todavía no ha tramitado su retiro, porque estas cuentas que van a empezar a transferir son las cuentas de las personas que tienen 70 años o un poco más. De modo que si esa cuenta no se ha movido en un tiempo razonable, ellos van a transferir esos fondos a los fondos de pensiones para el bienestar para ayudar a otros pensionados. Pero ¿qué pasó con la persona que ha estado ahorrando ese dinero y que lo tiene ahí? Y que por alguna razón ya no pudo continuar movilizando esos fondos ahí. Y el gobierno los va a considerar que están inactivos. De modo que muchas personas pues están molestas y pues no están de acuerdo con eso y se ha creado mucha controversia en México porque se dice que esos fondos se están utilizando precisamente para pagar las pensiones del bienestar. De modo que el gobierno está haciendo esto legítimamente porque simplemente se inventó una reforma para poderlo hacer legalmente. Pero también mencionan que esos fondos no se van a perder, que van a estar ahí para cuando la persona los reclame, si es que los llega a reclamar. Y supuestamente que cuando ya tengan esos fondos, que ellos los estén administrando, van a tener algo a un lado por si llega a haber alguna persona que los reclame. Pero no hay nada donde ellos digan de qué manera esas personas pueden reclamar y si realmente es posible que los puedan recuperar. De modo que está algo difícil de ver porque pues es como lo que decimos, destapas un hoyo para tapar el otro. Y las cuentas de Afore del IMSS que estén inactivas de personas mayores de 70 años pueden ser transferidas al Fondo de Pensiones del Bienestar. Claro, estas cuentas de Afore tienen que cumplir con los requisitos de inactividad, como ya les mencioné. Pero en el caso del ISSSTE, las cuentas que van a ser transferidas van a ser las que las personas tienen 75 años o más, o sea, 5 años más que los del IMSS. Y pues según ellos, una cuenta que está inactiva es una cuenta donde ya la compañía o el patrón de ese trabajador ya no esté enviando los aportes a la Afore o que ya esté inactiva, o sea que ya no tenga ninguna actividad esa cuenta de ninguna especie. Y que tampoco hayan empezado los trámites para recibir la pensión o la devolución de ese dinero. Porque si es una persona de 70 años o más, o de 75 en el caso del ISSSTE, pues si esa cuenta ya el derechohabiente, o sea el contribuyente, ya empezó el proceso para su pensión o para que le devuelvan el dinero, pues en este caso ya esa cuenta no se va a tocar. De modo que todas esas personas que tienen 70 años o más deben de ponerse muy listos y empezar sus trámites para su pensión, porque si no ese dinero lo van a perder,
porque ese dinero ya a la hora que se ha transferido al Fondo de Pensiones del Bienestar, ya no se va a saber si realmente lo vas a poder recuperar o no. Una vez que se embolsan el dinero, es muy difícil sacárselo. Y pues mucho se oye que el gobierno se está robando los ahorros de las personas que han estado ahorrando durante toda su vida para su retiro. Pero realmente no se puede afirmar eso, porque como ya les mencioné, el gobierno hizo todo legal, de modo que no se le puede reclamar de que lo esté haciendo, porque fue aprobado. Lo que sí podemos afirmar es que están transfiriendo los fondos de las personas que ahorraron toda su vida a un fondo público. Y pues la mayoría se pregunta que si realmente existe una protección establecida para garantizar que esos fondos sean devueltos a los beneficiarios si es que los reclaman. Porque no hay evidencia de eso, nada más lo mencionan, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Por eso lo que sí sé es de que eso lo veremos con el tiempo. Pero sí tiene que quedar muy claro que uno es los fondos de pensiones para el bienestar y la otra es la pensión para adultos mayores del bienestar. Como ya se los mencioné antes, una es la que les da $6,400 bimestrales a las personas mayores de 65 años. Y el otro es para complementar las pensiones de ciertas personas que su retiro es muy bajo. O sea que son cosas muy distintas una y la otra. Y según la información que encontré, el gobierno no está sacando ese dinero de las cuentas de Afore para complementar los pagos de las pensiones de los adultos mayores del bienestar. Pero sí está sacando ese dinero para complementar los pagos de las personas que se retiran con pensiones bajas. Y pues por ahí se escucha mucho que lo que sucede es de que el gobierno está teniendo problemas para poder solventar todas estas ayudas y que por eso tuvo que echar mano de estas cuentas inactivas de Afore para poder completar. Y pues eso no lo pude confirmar, pero lo que sí encontré es que el costo para pagar las pensiones sociales es enorme. Y es un tema muy importante y que seguirá siendo importante para las finanzas públicas. Y también sabemos que el Fondo para las Pensiones del Bienestar pues necesita recursos y precisamente por eso es lo que están haciendo, sacando el dinero de las cuentas de Afore. ¿Eso es justo? No lo sé, pero lo único que sí sé es de que todas esas personas que tienen esos fondos pónganse alerta e empiecen a hacer los trámites para recuperar ese dinero. Si las personas mayores ya no están con nosotros, de todas maneras, todos esos beneficiarios tienen derecho a ese dinero, de modo que hagan sus reclamos. Pero además, pues también todos se preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Qué tan grande será el costo para las pensiones sociales? Porque conforme vaya aumentando la población, estas pensiones sociales van a ser más y más y más cada año. Todo mundo se preguntan, ¿estas pensiones sociales podrán ser sostenibles en un futuro? Realmente a mí no me gusta opinar, pero en esta ocasión sí les voy a dar mi opinión. Yo creo que este programa del bienestar es un magnífico programa, pero el gobierno falló a dárselo a cualquier persona indiscriminadamente, porque simplemente con el hecho de ser mayor tienen derecho a esa pensión, la necesiten o no. Si solo se la dieran a personas que realmente lo necesitan, sería un programa más justo. De esa manera, el programa podría seguir por muchos años más, porque el dinero de los contribuyentes alcanzaría más, porque solo iría ese dinero a las manos de la gente necesitada, no a cualquier persona. Porque si no, de esta manera el gobierno va a estar manteniendo a medio México y no va a haber dinero que alcance. Yo he recibido muchos comentarios y en muchos de ellos pues sí me hacen pensar, porque en algunos mencionan, todo mundo recibe dinero, los abogados, los doctores, las amas de casa ricas que mandan a las sirvientas a pagar con la tarjeta del bienestar porque les da vergüenza utilizarlas ellas, pero están agarrando el dinero. Gente que no lo necesita. Y muchas aplicaciones son rechazadas porque son personas de bajos recursos que viven en zonas alejadas y a ellos no les llega esa ayuda. Y precisamente por eso muchos se preguntan, ¿realmente el gobierno está agarrando el dinero de las cuentas inactivas de Afore para pagar las pensiones del bienestar? La realidad no se sabe, pero lo único que sí se sabe es de que cuando se modifica la forma en que se administra el dinero de una persona que está juntando para su retiro, lo mínimo que los ciudadanos deberían de exigir
es transparencia, información clara y garantías de que realmente ese dinero va a poder ser recuperado, ya sea por el contribuyente o por sus beneficiarios. Porque el gobierno dice que ese dinero se puede recuperar cuando quieran, pero no dice cómo. De modo que, ¿tú qué opinas? Déjame en los comentarios todas tus opiniones. Como les dije, a mí no me gusta mucho opinar, pero el día de hoy lo hice, de modo que hoy quisiera saber tú qué es lo que opinas. ¿Tú crees que el dinero de cuentas inactivas de Afore debería de pasar a fondos públicos, así como lo están haciendo o lo piensan hacer? ¿O tú consideras que ese dinero debería de mantenerse en las cuentas de Afore hasta que el trabajador que estuvo ahorrando ese dinero lo reclame o que lo reclamen sus beneficiarios, o sea, sus parientes cercanos? Y pues los invito, si tienen preguntas, pues déjenme en los comentarios. Y como siempre, busco esa información y se las comparto. O si creo que esa información es muy importante y que también podría ser interesante para todos los demás, pues hago un video para compartir toda esa información y así de esa manera nos enteramos todos. Y no se olviden, si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse, regálenme un like y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Pues gracias por haberme acompañado el día de hoy y síganlo haciendo en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye. Gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Marta. Y si les dijera que parte del dinero que millones de mexicanos tienen guardados para su retiro pueden caer en un fondo administrativo del gobierno de México. Yo sé que esto se oye muy absurdo, pero eso es lo que está pasando. Y eso ha causado una polémica bien grande allá en México, porque se dice que el gobierno mexicano se está quedando sin dinero para pagar las pensiones del bienestar y que está agarrando los ahorros de millones de mexicanos que están guardando en sus cuentas de Afore para poder solventar estos pagos. Porque cada día hay más personas que están pidiendo esos beneficios del bienestar. El gobierno necesita más dinero para poder hacer estos pagos de las pensiones del bienestar. Y quise tomar este tema porque sé que millones de mexicanos están recibiendo la pensión de bienestar aquí en Estados Unidos. Pues en este video vamos a separar los rumores de los hechos, porque les voy a compartir toda la información referente a este tema. Porque siempre tenemos que estar bien informados, porque recuerden, el saber es poder. Pero antes de continuar con este video, como siempre, les recuerdo, si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse, regálenme un like y si le hacen hype a los videos, me van a ayudar mucho más. Y compartan esta información para que llegue a las personas que más lo necesitan. Y pues sí, es verdad, el gobierno mexicano está transfiriendo fondos de las cuentas de Afore que están inactivas al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero realmente no se puede afirmar que estén realmente utilizando ese dinero para pagar las pensiones del bienestar. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el gobierno está agarrando el dinero de las personas que han ahorrado durante muchos años para su retiro? Pero primero vamos a aclarar lo que es el programa del bienestar. Porque este programa es enorme. No nada más cubre los 6,400 pesos bimestrales para pagar las pensiones de adultos mayores del programa de pensiones del bienestar. Por supuesto que no. El programa del bienestar abarca muchos programas que están bajo el mismo esquema del bienestar. Aquí se los muestro.
Para el 2026 se contemplaban más de 14 millones de beneficiarios y una inversión superior a 500 millones de pesos. Mucho, mucho dinero. Esto quiere decir que el programa necesita una cantidad enorme de recursos y estos recursos pues tienen que venir de los contribuyentes. Pero la verdad es de que no es suficiente, de modo que ¿de dónde es que realmente viene este dinero? La respuesta oficial es de que estos programas se mantienen de fondos y presupuestos del gobierno. Pero también hay otro fondo que conlleva la palabra bienestar y que lleva relación directa con el Afore. Y ahí es donde realmente empezó toda la confusión. Y lo único es que los dos fondos y los dos programas tienen prácticamente el mismo nombre. Solamente unas palabritas lo diferencian uno del otro. Y este fondo se llama Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y este fue creado el 2024. Como ven, se parecen, pero no son lo mismo. Y el objetivo de los fondos de pensiones para el bienestar es muy diferente a las pensiones del bienestar para adultos mayores. Es muy distinto. Porque este fondo de pensiones para el bienestar es algo que creó el gobierno para complementar algunas pensiones de personas que trabajan por su cuenta. O sea, las pensiones de trabajadores que cotizan bajo el régimen de cuentas individuales. Principalmente del IMSS y del ISSSTE. La idea es muy parecida a lo que sucede aquí en Estados Unidos, que cuando una persona recibe una pensión muy mínima, la complementan con un seguro suplementario que es el SSI. Así que si una persona recibe muy poquito, le dan un suplemento con este seguro y pues ya recibe $940 mensuales, que ya es un poquito más. Lo mismo está haciendo el gobierno de México. No encontré ninguna evidencia que ya lo esté haciendo, pero supuestamente lo que está haciendo es suplementando las pensiones de estos trabajadores porque cotizan individualmente y la pensión es muy mínima, entonces se la suplementan con este fondo de pensiones para el bienestar. Pero precisamente aquí es donde está la controversia,